Cuando pasan 24 minutos de las 11 de la mañana ponemos el foco en lo que es la noticia internacional, ¿no? Obviamente las novedades de las últimas horas tienen que ver con las fuertes negociaciones que se están dando respecto del conflicto de Rusia y Ucrania. Vamos a hablar respecto a esto con el analista internacional, consultor académico, investigador y profesor universitario Alejandro Laumagaray de Urquiza, quien nos atiende el teléfono para charlar un poquito sobre la evolución en las últimas horas de esta situación. Le damos la bienvenida a Francisco Escobar, Maricel Sattler, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco, Maricel? Buen día y gracias por llamar. Es un placer charlar con ustedes. No, por favor, gracias por la comunicación y por ayudarnos a analizar los eventos de las últimas horas. Ha pasado muchísimo, particularmente con la reunión de Donald Trump, de Vladimir Putin, la posición en que ha quedado Zelensky con el apoyo de Europa, que está un poco desdibujado, la reunión de Europa, de los líderes de Europa con Donald Trump. ¿Qué se puede ver de esto? ¿Cómo puede dibujarse una salida en las próximas horas? Bueno, hoy el panorama está un poco más claro que hace un par de meses, sobre todo luego de la cumbre de Alaska, ¿no? Los grandes conflictos y las guerras que involucran a las potencias se terminan solucionando entre las grandes potencias, ¿no? Porque tengamos en cuenta que a diferencia de cómo se ha plasmado en diversos medios de comunicación y en diversos análisis, esta no es específicamente una guerra entre Ucrania y Rusia, es un conflicto de larga data entre Occidente y la civilización eslava ortodoxa, ¿no? Ahí Ucrania es un estado tapón, ¿no? Que ha separado a lo largo de los siglos estos dos grandes poderes, ¿no? Occidente y los eslavos. Sí. Y han habido en los últimos 800 años más de 10 guerras donde se han repartido y se han dividido el territorio donde está Ucrania hoy en más de una oportunidad. Esta es una continuidad histórica de lo que ha sido esta gran puja en esa región que divide estos grandes poderes, que es estratégica tanto para Rusia como para Occidente y específicamente para los Estados Unidos, ¿no? En términos geopolíticos, Rusia y otros países de Asia Central es lo que se llama el Heartland, el corazón del mundo, que quien lo domine y pueda expandir su poder e influencia va a tener un rol preponderante en el mundo, ¿no? Y Europa del Este es la puerta de ese Heartland de la geopolítica, como lo enseñaba Mackinder ya hace más de 100 años, y bueno, había que controlar, ¿no? Y el que controle esa zona va a tener un rol más importante. Por eso se mete Estados Unidos también a querer marcar la cancha y decir, europeos no, soy yo acá el que va a equilibrar el poder con Rusia. Y bueno, y Ucrania va a ir boyando y va cumpliendo con lo que le van indicando. Esa es la realidad estratégica, más allá de que se quiera romantizar una guerra, un conflicto. Un país mediano o pequeño en términos de poder e incluso de territorio no puede ganar una gran potencia nuclear cuando esta potencia nuclear considera que su supervivencia y su seguridad nacional está en juego. Me refiero a Rusia o a Estados Unidos o a China. Si tiene una guerra en sus fronteras, sea quien sea, no la va a perder. Estamos hablando de Rusia siendo hoy todavía la primera potencia nuclear, ¿no? Por eso digo que la cumbre entre Trump y Putin es la que abrió realmente el camino a este proceso de negociaciones ya real que está encaminado, pero bueno, no está seguro, ¿no? Porque la clave acá está la cuestión territorial. Claro, porque lo que se habría o que se dibujaría de ahora en más es el control ruso por la región de Donbass, Crimea y demás, digamos ya institucionalizado, a lo que Europa se opone completamente. Dibujar el mapa así para Europa sería una gran pérdida. Sí, no, a ver, Europa no va a tener la lapicera. Sí, no pincha ni corta, decimos, ¿no? No diría tanto. A ver, lo que pasa es que en las relaciones internacionales no podemos hablar de blanco-negro, ¿no? Claro. No, ni pincha ni corta, ni tampoco va a ser determinante. Puede influir, puede presionar, lo que pasa es que la Unión Europea e incluso en parte los Estados Unidos se han ido convirtiendo en los últimos años, 20, 25 años, casi en algo más parecido a plutocracia, ¿no? Donde las decisiones son tomadas en base a intereses corporativos que financian a los candidatos en los congresos, que financian las candidaturas presidenciales y están muy alejados de
de la opinión pública e incluso a veces de los intereses nacionales. Digo, para Europa Occidental, primero que el territorio ya está perdido, o sea, Rusia lo ganó en la guerra, ya lo incorporó formalmente a su soberanía y ya está, no hay nada que discutir ahí. No hay nada que discutir, e incluso Trump, vimos en el encuentro que tuvo con Zelensky, con los europeos, plantó el mapa y dijo, bueno, acá está la situación, Sí. o sea, acá está la situación, y Rusia, por supuesto que todo el costo económico, es muy costoso ir a la guerra, uno va a la guerra, sobre todo las potencias que se manejan con racionalidad. La decisión de ir a la guerra es una decisión muy muy compleja, muy seria. Vos primero agotás todas las instancias posibles de negociación, de presión, de estrategia indirecta, porque es costoso ir a la guerra. No es que uno se levanta, bueno, vamos a hacer una guerra, bueno, como se ha planteado en muchos medios por narrativas, no, por manipulación de información y por también estrategia comunicacional de la guerra, no, que sucede y es parte de los conflictos, las narrativas bélicas. Pero acá en la cuestión territorial es la clave. Lo que estoy viendo, no, un par de elementos claves que marcan un camino, que hay una intención seria y concreta de solucionar esto. Primero es el cambio de los modos discursivos de Trump, ¿no? Porque hace unos meses venía, bueno, yo venía como el sheriff a decir acá y sino, sí. tipo amenazando, despreciando, maltratando, más. Y después de la cumbre de Alaska dijo, bueno, ahora voy a hablar con los europeos, voy a hablar con Zelensky, bajó el tono porque ahora sí están negociando en serio, ¿no? Más allá del histrionismo, del espectáculo mediático, ahora se está negociando en serio. Entonces, se reunió con Putin. A ver, las garantías de seguridad, ¿qué está diciendo hoy Zelensky? Zelensky, bueno, queremos garantías de seguridad, queremos garantías de seguridad. A ver, Trump y Putin ya acordaron que están dispuestos a negociar las garantías de seguridad, o sea que en eso no hay oposición de Rusia tampoco, sin ir al extremo de rearmar como cuasi socio de la OTAN o socio externo o nada parecido a la OTAN, pero todo en términos discursivos, cierto nivel de armamentización, bueno, como cualquier Estado que tiene algo necesario, sí, como se ha acordado históricamente con los países linderos a Rusia, que incluso forman parte de la OTAN, ¿no? Digo, más allá de eso. En eso, que es de lo que se está hablando en mayor medida ahora, hay un acercamiento y hay vías de acuerdo. E incluso la posible incorporación futura a la Unión Europea, en su momento tampoco Rusia se oponía, y lo habían afirmado ya hace un par de años, sí. Eso tampoco, pero eso igual es otro tipo de proceso, pero no la OTAN, que eso fue claro Estados Unidos, y la cuestión territorial. Hay que ver de qué manera se le da, porque en estrategia se llama la salida honorable, ¿no? Cómo el derrotado, que en este caso es Ucrania, cómo se lo hace quedar como no tan derrotado, ¿no? Claro. Entonces por ahí... Sí. No, buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué quedó claro en cuanto a las posiciones después de la reunión de Trump y Putin en Alaska y después la que tuvieron ahí en la oficina Oval entre Zelensky y el presidente norteamericano en cuanto a lo que quiere cada uno? ¿Cómo está hoy esto? Porque a 3 años de la guerra, ¿las posiciones son las mismas o han cambiado? No, a ver, lo que queda claro es, no ingreso a la OTAN, eso ya está acordado y aprobado por todo, más allá de todo lo que se lea, todo el ruido mediático que se siga leyendo hoy, ¿eh? Uh-huh. Pero a ver, el no ingreso a la OTAN está acordado. Las garantías de seguridad, está el visto bueno de todas las partes, hay que ver cómo se formaliza y de qué manera se materializa. ¿Qué es garantía de seguridad? ¿Un alto al fuego? ¿Qué es? No, alto al fuego, garantía de seguridad es cierta ayuda militar limitada para Ucrania para recomponer sus fuerzas hasta determinado punto, hasta que, según lo negociado, Rusia no lo considere una amenaza a su seguridad nacional. Uh-huh. Como los países bálticos, que tienen sus fuerzas armadas, tienen sus armamentos, pero eso está negociado, incluso de palabra, no por tratado, pero está charlado, como lo decimos informalmente, para que Rusia no lo considere una amenaza a su seguridad nacional. Vos decís, bueno, pero ¿por qué nos importa Rusia? Y bueno, es la primera potencia nuclear. Es como si decimos, bueno, a ver, si México dice, a ver, yo quiero tener más nucleares, yo quiero comprarle armas a Rusia y a China, y no podés hacerlo.
porque no sos soberano, sí sos soberano. Y bueno, pero tenés a Estados Unidos al lado, Estados Unidos no lo va a ver bien eso y no lo va a aceptar. Y las relaciones internacionales son relaciones de poder, ¿no? Y lo que consideran los poderosos, precisamente sus fronteras, importa. Y el más pequeño, al menos poderoso. Perdimos. A ver, Tenemos Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho perfecto. Se había perdido un poquito. Te recuperamos. Habíamos perdido un segundo la comunicación. Es evidentemente un problema de señal de teléfono. Sí podemos retomar. O sea, te pido, Bien, si te podés acercar quizás a una ventana, en una de esas podemos tomar otra celda de comunicación y ahí podemos seguir la entrevista. Me acerco a la ventana, a ver. Ahí, sí, ahí ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Listo. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. No, Bueno. mi otra duda era qué posición le conviene tomar a la Argentina, porque bueno, lo vemos al presidente Milei llamando al presidente de Ucrania, es muy cercano al presidente de los Estados Unidos, no tanto con Putin. ¿Le conviene meterse en este lío o tendría que mirarlo desde afuera? No, la Argentina está tomando una política exterior totalmente irracional. Por dos razones fundamentales. Una es el desconocimiento, la falta de conocimiento de la política internacional, de las relaciones internacionales de Casa Rosada, que más se mete en cualquier lado, ni siquiera se consulta a la gente formada de Cancillería, tampoco el canciller me parece un hombre formado en relaciones internacionales. Y por un lado eso, ignorancia del gobierno y del presidente en persona, y después una falta también de comprensión de la necesidad de adaptarse a un sistema multipolar. O sea, vos podés tener unas buenas relaciones con Estados Unidos, pero no tener un alineamiento no solo automático, sino fanático, incluso religioso, con intereses que tampoco hacen a la Argentina, como es la guerra en Gaza. Es otro mundo. Es un sistema multipolar, ni siquiera estamos en los años 90, donde igual era criticable el alineamiento automático de Menem con Estados Unidos, pero bueno, era un momento unipolar, como que casi que no quedaba otra, porque había mucha presión de Estados Unidos también, aunque es totalmente debatible. Pero hoy es otro mundo, y este alineamiento irracional, emocional incluso, bueno, es totalmente negativo y no tiene en cuenta los intereses nacionales de la Argentina. O sea, no tenés que... Un país como la Argentina, que no tiene intereses, no sé, en los recursos naturales de Ucrania, o no tiene intereses territoriales en Medio Oriente, y eso, no tiene que meterse de esa manera. Tiene que llevar una postura racional, de equilibrar y pensar en sus intereses. Bueno, reconocemos que hay un conflicto, hay que llamar a la paz, apoyar las negociaciones para que se solucione este conflicto, etcétera, etcétera, pero no jugar a un peón de Estados Unidos o incluso de algunos intereses de Estados Unidos y entregarse y exponerse. Hay una exposición a conflictos en los cuales la Argentina no tiene ningún interés y no tiene nada que hacer. Claro. Y por supuesto que me parece totalmente negativo. Y con respecto a la guerra, la clave está ahora, lo único que falta definir es la cuestión territorial. No, todo lo demás está a grandes rasgos ya charlado y se puede acomodar. Falta que cómo hacer, ¿qué está pensando Occidente? ¿Cómo hacer que Ucrania, o sea, si le dan la orden, lo va a tener que cumplir, pues no le queda otra a Zelensky. Por eso fue ya vestido de civil a la Casa Blanca como diciendo ya estamos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo queda y cómo están las presiones también de todos los complejos armamentísticos que quieren seguir alimentando, ¿no? La guerra, que es un gran negocio también, ahí operan varios, no solo operan los intereses estatales, están también los intereses estatales influenciados por intereses corporativos, económicos. Las ganancias de las empresas de armas han crecido muchísimo, por eso también aumenta mucho el gasto de la OTAN también, y ahí la OTAN es un menú a la carta, no es que vos decís le voy a comprar armas a quien quiero, está cuidadosamente lobiado, ¿no?, por el lobby de las compañías norteamericanas y alguna que otra europea de armamentos para que solo le puedan comprar a ellos, ¿no? Y ahí hay un juego también muy importante en términos económicos que viene de muchos años, pero ahora se juega muy fuerte. Pero lo cierto es que Ucrania es un peón, es un estado tapón, y bueno, va a terminar aceptando lo que le imponga Occidente, y bueno, nuevamente un país escindido, como decía
Samuel Huntington, ¿no?, el autor de Choque de Civilizaciones, Ucrania es un país escindido, y de hecho ya en los 90 y se anunciaba que podría en un futuro ser partido por vía pacífica o por la guerra. Bueno, lo estamos viendo por la guerra, lamentablemente, como estamos viendo también la guerra en Medio Oriente, y como podemos ver en un futuro, Dios no quiera, una guerra ahí en el estrecho de Taiwán. Toda la franja, una franja geopolítica que bordea y que busca contener al Heartland, ¿no?, buscando contener a China y a Rusia, y que los Estados Unidos, bueno, ahora lo que se está equilibrando el poder, y esta guerra equilibra el poder entre Occidente, encabezado por Estados Unidos y Rusia, en Europa del Este, y bueno, es parte de lo que estamos viendo en este nuevo sistema multipolar, ¿no? Y mi duda es, no sé cuál habrá sido tu postura en un principio, pero nosotros cuando estalló esta guerra charlábamos con distintos analistas y nos decían, esto es una cuestión de meses y se dirime, acá gana Rusia y ya está. ¿Por qué subestimaron tanto a Ucrania? Y esto ya lleva años. ¿Por qué tan largo y por qué le pifiaron tanto? Lo que se subestimó fue el involucramiento de Occidente. Y el apoyo. A ver, Ucrania ha sobrevivido y ha podido afrontar el conflicto por la ayuda occidental. Depende totalmente de la ayuda de los europeos y de los norteamericanos. Si no hubiera recibido más de 250.000 millones de dólares en todo concepto, ¿no?, de distintos tipos de ayuda, no hubiera sobrevivido, y esto sí se hubiera acabado rápidamente. Eso por el involucramiento del resto de Occidente, que fue para equilibrar la situación, fue fundamental y sigue siendo. Hoy Ucrania como Estado-nación depende para su supervivencia de que lo sostengan los europeos y los norteamericanos, fundamentalmente los norteamericanos, que lo sostienen más que nada para equilibrar y para contener a Rusia, no porque les interesen realmente los ucranianos. Eso hay que decirlo claramente, porque esta guerra fue impulsada y promovida también por Occidente para equilibrar el poder con Rusia, porque en términos estratégicos, Vladimir Putin y Rusia vienen advirtiendo hace más de 20 años que si Ucrania entraba a la OTAN se pudría todo, para que se entienda en criollo, ¿no? Y se viene hablando de incorporación de la OTAN hace mucho tiempo, y en el 2021 se habló con más seriedad, y 4 días antes del 24 de febrero del 2022, Zelensky, en la cumbre de Múnich, dijo que Ucrania debería abandonar el acuerdo de Budapest, que es el que le impide tener armas nucleares. Entonces, imaginémonos a Rusia escuchando que el presidente de Ucrania dice que va a tener armas nucleares, y bueno, ¿qué haría Estados Unidos si México dice que va a tener armas nucleares? ¿Cuánto dura México en pie? ¿No? ¿O cuánto dura Taiwán si dice Taiwán, yo voy a tener armas nucleares para que China no me moleste? Y no va a suceder eso, porque el equilibrio, la estabilidad, a grandes rasgos, nuclear entre los grandes poderes, no la van a negociar, y ninguno va a permitir tener un vecino con semejante poder, y por eso tenemos este conflicto. E incluso los principales analistas y teóricos norteamericanos, los más nombrados en el mundo, como John Mearsheimer, que es uno de los principales a nivel occidental, decía directamente: esto es culpa de Occidente. Esto es culpa de Occidente, ¿no? Y estamos hablando de un norteamericano de los más reconocidos. Claro. Y lo cierto es que en gran medida es verdad, pero forma parte del nuevo equilibrio de poder. Lastimosamente en las relaciones internacionales la guerra es un elemento más, y es muy considerado. Siempre está latente, lamentablemente, la posibilidad de un conflicto bélico. Sí. Y bueno, esa es la situación en la que estamos hoy, que se venía advirtiendo. Estamos ahora en esta situación, y bueno, esperemos que estas negociaciones traigan sus frutos. Rusia ya consiguió sus objetivos vitales, que era toda esa franja territorial donde hay una parte significativa de población de cultura y habla rusa y religión ortodoxa, y es la región que le permite tener un libre acceso y uso al Mar Negro, al Mar de Azov. La cuestión geopolítica de los mares cálidos es histórica, es clara. Sí, también es verdad que, como muchos decían, pero ahí estamos en la narrativa de guerra, que Rusia no tenía intención de conquistar Ucrania y después atacar países de la OTAN. Eso es una tontería absoluta, que es parte de la narrativa
de guerra de algunos sectores de Occidente, ¿no? Primero que no podría, y segundo que no lo necesita, ¿no? Toda Europa cabe 3 veces adentro de Rusia. Sí. Justamente. Meterse en eso, claro. No tiene sentido. Estamos charlando con Alejandro Laurnagaray de Urquiza, analista internacional, en este caso analizando la situación del conflicto Rusia y Ucrania, los avances en las últimas horas. Mencionabas, hoy cuando teníamos la interferencia de la comunicación, antes de eso habías dicho que las relaciones internacionales son relaciones de poder. Y el gran poderoso, o el que está emergiendo como uno de los más poderosos ahora, es China, por supuesto, que lo mencionaste recién cuando hablabas o ejemplificabas con la situación de Taiwán y su cercanía. Pero, ¿cómo se inscribe la guerra comercial que lleva adelante Estados Unidos con China, que es otra faceta de esta guerra Occidente-Oriente, y que quizás también tiene, digamos, algo de inscripción en esto? Sí, a ver, en las relaciones internacionales hay todo tipo de relaciones, pero cuando las papas queman, priman las relaciones de poder, ¿no? O sea, me refiero, tenemos distintos tipos de relaciones, a distintos niveles, en distintos aspectos, pero cuando es necesario y en última instancia prima el poder. El que tiene la pistola. El hard power, ¿no? Cuando hay que negociar de verdad algo vital, sí, prima el poder, sí, y prima la disuasión nuclear, ¿no? A eso me refiero, pero sí, son relaciones de poder principalmente, y después tenemos de todo, cultural, económica, cooperación, sí, convive todo, pero hay algo que marca la cancha, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, China este es el siglo asiático, ¿no? Este es el siglo euroasiático. Tuvimos los últimos 5 siglos fueron la primacía occidental, podemos decirlo de alguna manera, luego de que los imperios occidentales accedieron a los recursos naturales de los demás continentes, incluso el nuestro, el americano, y ahí se elevaron, ¿no? Como el centro del mundo, ¿no? Y eso está cambiando. Tuvimos el siglo a grandes rasgos, porque estuvo la Guerra Fría, pero el siglo americano, podemos decir, el 20, donde terminó como triunfante Estados Unidos, el siglo americano, tuvimos el siglo británico antes, que no es un siglo, sino que son varias décadas, ¿no? Entre 70, 80 años, podemos decir, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Una transición hegemónica, y este es el siglo euroasiático, el siglo asiático con cabeza en China y en parte en Rusia también, hay que ver qué rol juega la India, pero ya no es el centro del mundo occidente. Estamos viendo el declive occidental, tanto de Estados Unidos como de Europa, que no quiere decir, por eso no es blanco y negro, no es que ya van a dejar de ser potencia, no, se está equilibrando, no son el centro del mundo, ahora hay varios polos, pero hay un emergente en Asia que está marcando la cancha en varios aspectos en el mundo. Y por supuesto que, el derecho internacional le da la razón a la República Popular China. Incluso la postura formal de los Estados Unidos le da la razón a China porque no reconoce a Taiwán, pero Estados Unidos utiliza a Taiwán también para contener y para molestar a China en algún punto, ¿no? Y China y esos intentos o atisbos independentistas, ¿no? Entonces, cuanto más alimentan ese independentismo en Taiwán, China dice, señores, si esto va hacia independencia, yo voy a usar la fuerza. Ya lo advirtió, y está escrito y está publicado en documentos oficiales. Entonces, ahí va a depender, nuevamente, como pasó en Ucrania, va a depender también de cuánto presiona Occidente en el estrecho de Taiwán para que China tenga que llegar o no al punto de usar la fuerza para reincorporar a Taiwán a su soberanía, ¿no? Y ahí tenemos otro de los puntos de tensión claros y claves en el mundo, ¿no? Taiwán, la península de Corea, Medio Oriente entre Israel e Irán, ¿no? Ahí es el punto de quiebre. Claro. Ucrania, Venezuela, también aquí en la región, no descartemos un posible conflicto ahí. Sí. Esperemos que no pase, pero es una hipótesis de las que yo vengo analizando como puntos de fricción fuertes y graves.
y bueno, y algún otro más que podamos descubrir, pero esos son como los que están ahora como claro, más candentes, ¿no? Sí, de hecho, en Venezuela ahora últimamente digamos, se ha puesto un poco violenta el intercambio entre declaraciones, pero bueno, son todos microconflictos que dan cuenta de esto, de un conflicto más grande, de un cambio en la balanza de poder a nivel mundial, ¿no? Obviamente. Sí, exactamente. No sé si tan micro, son conflictos conflictos de cierta envergadura, pero sí, es verdad, en un panorama de reestructuración del sistema internacional, donde esto en términos teóricos hay una modificación en las capacidades de los actores, están ascendiendo en la pirámide actores que vienen desde hace varios años creciendo, como China. Rusia se ha recuperado después de la crisis de los 90 como actor, está ascendiendo la India también, y bueno, los actores que están en declive buscan contener ese ascenso, ¿no? Pero claro, Estados Unidos, y lo dice claramente, quiere debilitar a los BRICS, quiere contener a Rusia, quiere contener a China. Bueno, buscaron contener y debilitar a Rusia a través de Ucrania, inició la guerra y se equilibra, ¿no? Acá en la guerra hay dos formas de verla: ganador y perdedor directo, que es ganador Rusia, pierde Ucrania, porque estamos hablando de territorio. uh-huh, Y después tenemos, no es en términos de empate, pero hay un equilibrio entre las fuerzas occidentales y Rusia en Europa del Este. A ver, triunfante local, o sea, en la guerra, y equilibrio a nivel regional e internacional. Y Estados claro, Unidos también es ganador, como lo es Rusia, porque Estados Unidos ha logrado reposicionarse en Europa y reposicionarse en Europa del Este, y se ha debilitado la Unión Europea. claro. Que eso fue lo mismo que le permitió a Estados Unidos en el siglo XX posicionarse con las guerras mundiales, Ganar liderazgo, ¿no? totalmente. Por sobre Europa, es lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos un conflicto abierto porque hay disuasión nuclear, si no tendríamos otra guerra mundial más. No Sí. La tenemos porque tiene las armas nucleares y porque morimos todos. Es por eso nada más, pero es prácticamente lo mismo en Claro. términos, en esencia. Lindo panorama, entonces. Alejandro. Bueno, lastimosamente es la realidad estratégica que a lo largo de la historia ha vivido la humanidad, entre las pujas uh-huh, entre las civilizaciones, entre el poder, los recursos, las riquezas, los territorios. Es así, la historia desde que se pueden medir más de 500 guerras, y está en la naturaleza del hombre, en la naturaleza de los estados y en la estructura del sistema internacional, de tres modos distintos, lastimosamente. Bueno, miremos lo que pasó ayer en la cancha de Independiente, ¿no? Sí, La naturaleza violenta está en el ser humano cuando se desata, bueno, y después están los intereses, ¿no? De los estados y la competición en el sistema entre los grandes poderes, ¿no? Totalmente. Que se libran estas guerras indirectas porque si se pelean entre sí, y bueno, Rusia tiene un misil, el misil Sarmat, que puede portar 15 ojivas, que con 2 misiles destruye Europa si quisiera. Claro. Todo el continente. Entonces, no hay que bromear con estas cosas, pero hay una falta de comprensión de los líderes europeos, hay una debilidad, una falta de liderazgo en Europa que a mí me sorprende, y cuando escuchaba las frases en las reuniones con Trump dije, no puede ser el bajísimo nivel que tienen hoy los líderes europeos. Es tremendo y es grave, es peligroso. Uh-huh. Concuerdo. Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación y por este análisis completo que hemos hecho. Por supuesto, estamos a disposición y seguramente volveremos a hablar en el futuro. Muchas gracias. Por favor, el placer es mío, les mando un abrazo grande y gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Alejandro Larnagaray de Urquiza, quien charlaba con nosotros, analista internacional, académico, ayudándonos a comprender un poco los últimos avances en las negociaciones por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y también abriendo un poco el panorama, ¿no? E inscribiéndolo en lo que tiene que ver con las relaciones a nivel mundial, a nivel global, de este sistema que está cambiando. Ya no vivimos en el siglo pasado, desde ya, ni en ese mundo unipolar. ¿Cómo ha cambiado en estos 25 años de este siglo, en esta primera cuarta parte? Bueno, hoy está todavía definiéndose y seguramente veremos más cambios en el futuro.